Lectura del día. Lectura del segundo libro de Samuel. 2 Samuel 18, 9 a 10. 14, 24 a 25. 30, 19, 3. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú, quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: pero, ¿mi hijo Absalón, está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor, el rey. Entonces el rey se estremeció. Subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Marcos 5, 21 a 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor, para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá, cum, que significa: óyeme, niña, levántate.
La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Reflexión. Vale la pena reflexionar sobre esta breve línea todos los días. No tengas miedo, solo ten fe. Esta afirmación puede aplicarse a muchas situaciones que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Es un mandato de amor de nuestro Señor y es un mandato que todos debemos escuchar, especialmente cuando se nos presentan dificultades. En primer lugar, cabe señalar que se trataba de una situación grave en la que las emociones extremas y las tentaciones de temer serían comprensibles. El padre de esta historia tenía una hija pequeña a punto de morir y vino a rogarle a Jesús que la sanara. Jesús estuvo de acuerdo. Pero mientras iban de camino, Jesús y el padre recibieron la desgarradora noticia de que la hija acababa de morir. Como cualquier padre sabrá, esta noticia debe haber sido increíblemente difícil de escuchar. Entonces comience por tratar de comprender el dolor que estaba experimentando este padre. Trate de comprender especialmente su dolor en ese momento al escuchar esta devastadora noticia. Mientras reflexiona sobre su dolor, trata de reflexionar también sobre el corazón, el pensamiento, las emociones y las palabras de Jesús. Jesús no tuvo miedo. Sabía que esto terminaría muy bien. Pero como también sentía profunda empatía y amor por este padre afligido, Jesús se dirigió a él para darle esperanza. Es difícil encontrar esperanza en medio de una experiencia muy difícil y dolorosa de la vida. Ante el dolor, es muy tentador ceder a la desesperación. La desesperación es una completa pérdida de esperanza. La desesperación nos aleja de Dios y nos despoja de la fe. Pero la desesperación siempre es evitable si seguimos el mandato de amor de Jesús. No tengas miedo, solo ten fe. ¿Qué es lo que te tienta a temer en la vida? ¿Qué es lo que te tienta a perder la esperanza? Quizás estés luchando con la muerte de un ser querido y te resulte muy difícil. Quizás su dolor provenga de fuentes pequeñas y en este momento sea solo menor. La verdad es que todos nosotros experimentaremos cada día pequeñas tentaciones de perder la esperanza. Y la mayoría también experimentará graves tentaciones en un momento u otro. Por estas razones, todos debemos escuchar constantemente las palabras de Jesús y trabajar para disipar todo temor en la vida mientras invitamos a Dios a otorgarnos el don de la esperanza que proviene de la fe inquebrantable en su plan para nuestras vidas. Reflexiona hoy sobre cualquier lucha que tengas con la desesperación, el miedo o la ansiedad en la vida. Al hacerlo, sepa que todo es posible cuando acude a Dios con fe. La fe no necesariamente elimina las dificultades de la vida, hace algo aún mejor. Transforma las dificultades para que puedas soportarlas con gracia, alegría y esperanza sobrenatural. Cuando esto sucede, todo en la vida tiene el potencial de ser usado por Dios para nuestro bien. Todo lo que debemos hacer es rechazar continuamente el miedo y simplemente tener fe. Mi compasivo Señor, tú consolaste a este padre afligido y le infundiste los dones de la fe y la esperanza. Por favor, dime también tu mandato de amor, llamándome a confiar en ti sin importar con qué luche en la vida. Que siempre tenga fe en ti y nunca caiga en la desesperación o el miedo. Jesús, en ti confío.